De pronto, cuando ya se habían abierto los restaurantes, la gente multitudinariamente llenaba los estadios, caminaban la gente por todas partes, los matrimonios ni les cuento, pero ya no había tanto aforo. Se prende una luz una vez más de alerta. De hecho, se baja el plan paso a paso a preparación en algunas comunas y, sobre todo, empiezan a aumentar los contagios, empiezan a aumentar en ese sentido, empiezan a aumentar tremendamente preocupante la situación. Y por eso hemos querido conversar con alguien que ha estado aquí varias veces conversando con nosotros, no solamente sobre la situación chilena que gira en torno al COVID-19, sino que también ella, como asesora de la Organización Mundial de la Salud, da una perspectiva internacional y mundial sobre lo que se está viendo. Vamos a conversar de inmediato con Janet Vega, ex subsecretaria de Salud, actual asesora justamente de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo está, Janet? Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. A ver, ¿cómo se entiende esta suerte de, no sé si hay que llamarle rebrote, porque quizás puede ser muy alaraco, pero de pronto todas las cosas iban para abajo, todos nos felicitábamos, todos levantábamos las manitos y se abrían los aforos en los estadios y los restaurantes estaban llenos de nuevo y la gente sonreía y de pronto empiezan a llegar cifras más preocupantes. ¿Qué tanto esto es una señal, Janet, que nos debiera preocupar? Bueno, es una señal que nos debiera preocupar, a pesar de que lo habíamos anunciado, solo que se demoró un poco más que lo que pensábamos en venir esta nueva ola que es básicamente por Delta y que ya ha ocurrido en varios otros países. Lo que uno está viendo en estos momentos es exactamente la situación que ha ocurrido previamente en otros países, en que empieza a haber un alza muy importante de casos, a pesar de que un porcentaje importante de la población está vacunada. Sin embargo, ese aumento muy importante de casos no está correlacionado con un aumento tan significativo de muertes o de enfermedades graves como en las olas anteriores. Pero sí, estamos entrando en una tercera ola, lo que está por verse cuán profunda va a ser. Ahora, yo supongo, Janet, que todo el proceso vacunatorio que se ha tenido en el planeta y particularmente en Chile, que nos interesa, es uno de los amortiguadores potentes de este tipo de rebrote, pero ¿qué tanto eso eventualmente aguanta una cantidad creciente de rebrotes? Porque no toda la gente se ha vacunado, digámoslo así. Así es, no toda la gente se ha vacunado y además para que no nos olvidemos, porque uno se olvida de las cosas que aprendimos antes. La vacuna Sinovac tiene alrededor de un 66% de eficacia para prevenir enfermedad. Por lo tanto, queda alrededor de un tercio de las personas que pueden seguir infectándose. Pero sí previene mucho más la muerte, 85-86%, y la enfermedad grave. Por lo tanto, persiste un porcentaje de personas que se agravan, pero son menos. Entonces, aunque tengamos el 100% de la población vacunada, va a haber personas que están vacunadas y que se van a enfermar, que es lo que estamos viendo, pero con mucha menor frecuencia. El 90% de las personas, el 80% alrededor, está vacunada de la población objetivo en Chile. Y lo que uno está viendo es que de las personas que llegan a la UCI es un porcentaje menor, alrededor del 50 y tantos %. Por lo tanto, efectivamente, la vacuna protege mucho más a los vacunados que a los no vacunados. Sin embargo, el riesgo sigue existiendo para todos, vacunados y no vacunados, solo que en los no vacunados es menor. ¿Por qué insisto en esto? Porque hay que seguir con las medidas que hemos tenido hasta ahora. La pandemia no está terminada ni en Chile, ni está terminada en el mundo. Solo un comentario adicional. Mañana sale el tercer reporte del Global Monitoring Board de Pandemic, del que yo soy parte, y en este reporte lo que decimos
se lanza en Berlín mañana en un foro mundial de salud, lo que estamos diciendo es, nos hemos movido desde un mundo en el cual no tenía respuesta frente a la pandemia a un mundo en el cual la respuesta es totalmente dividida de acuerdo a la cantidad de recursos económicos que tienen los países. Y lo segundo que estamos diciendo es, en todo el mundo estamos viendo que la respuesta frente a la pandemia ha sido una respuesta fragmentada y que esta afecta fundamentalmente a los grupos que tienen peores condiciones de vida. Entonces, en este caso, en Chile, eso lo hemos visto durante toda la pandemia y por lo tanto ahora es el momento de asegurarnos de que esta ola no siga afectando mucho más a las poblaciones más vulnerables. Y eso significa que las medidas de distanciamiento, las medidas de ir a rastrear vacunados, no vacunados, para poder vacunarlos, la campaña de información precisa para que la gente no se empiece a soltar y a no usar mascarilla y a no hacer las medidas que hemos dicho durante todo este tiempo, sean aún más fuertes, porque aquí hay responsabilidad individual, pero también hay responsabilidad colectiva y en particular de las autoridades de mantener las medidas. Sí, hay todavía hay recuerdo, Janet, porque no pasó hace mucho tiempo, cuando de alguna forma íbamos tanteando. Entonces, todavía las vacunas no estaban disponibles, estaban todos los métodos que son los mismos que tenemos hoy día, la mascarilla, el distanciamiento físico, y veíamos que un día corría como pero reguero de pólvora, el rumor de que iban a meter a un grupo grande de comunas de la región metropolitana o del país dentro de las restricciones. Y básicamente se iba tanteando. Ahora se acaba de apretar un poquitito más esas restricciones en algunas comunas. ¿Qué tanto crees tú que uno tiene la suficiente estabilidad hoy, la suficiente estabilidad como para no volver a esa etapa donde básicamente no sabías al día siguiente si se iba a hacer más duro o menos duro lo que venía en términos de restricciones? Bueno, yo creo que aquí es bien importante que demos un mensaje súper claro. En la medida en que mantengamos las medidas, valga la redundancia, de distanciamiento físico, uso de mascarilla, ahora que hay un tiempo bueno, ventanas abiertas, no aglomerarse en lugares cerrados y sobre todo tener un muy buen uso de alcohol, mascarilla y distanciamiento en los lugares como por ejemplo metro, etcétera, dentro de lo que se pueda, vamos a estar protegidos. Es difícil plantear, no por un tema técnico, sino que por un tema sociológico, de que sea posible volver en estos momentos a cuarentenas como las que vivimos. Estas cuarentenas en general en el mundo ya no están siendo toleradas por la población porque llevamos mucho tiempo en pandemia. Entonces, en un país como el nuestro, en que tenemos una gran cantidad de población vacunada, primera medida, rápidamente vacunar a los rezagados. Segunda medida, avanzar con mucha claridad y determinación en la tercera dosis. Tercera medida, aprobar lo antes posible la vacunación en niños, que de hecho ya la FDA probablemente va a hacer una aprobación de emergencia en niños entre 4 y 11 años. Y, por lo tanto, completar vacunación. Eso es un punto importante. Segundo punto, muy importante, control de brotes. Es decir, tener muy claro que si aparece un brote en una escuela, si aparece un brote en el trabajo, hay que comunicarlo rápidamente a la autoridad sanitaria. ¿Por qué? Porque eso va a prevenir que el virus se siga expandiendo y esos brotes se pueden contener solo a los lugares donde están ocurriendo. Y tercero, es hacer un rastreo, cruzar información, por ejemplo, de la base de datos de FONASA,
con el Registro Nacional de Inmunizaciones para ver qué personas aún no están vacunadas y con el apoyo de la atención primaria ir a buscar a esas personas para poder vacunarlas si es que tienen dosis incompleta, si es que no tienen el refuerzo o si derechamente no están vacunadas. Entonces, yo diría, esas son las acciones prioritarias. Cuidémonos entre todos, acordémonos que para estos efectos somos todos uno, que nadie se salva solo, tenemos que salvarnos todos juntos. Y por otro lado, el gobierno a acelerar y a restaurar algunas de las medidas que tienen que ver con trazabilidad, con testeo, con aislamiento, claridad en vacunación, con disponibilidad de vacuna, asegurar que las personas tengan acceso con rapidez. Janet, aprendimos nosotros, no sé si que seguirá siendo válido, pero aprendimos nosotros que el hemisferio norte era de alguna manera una anticipación de lo que eventualmente podíamos recibir nosotros. ¿Qué está pasando ya ahora? ¿Es exactamente igual que lo que está pasando acá o no? Bueno, ellos van antes, ellos ya tuvieron Delta, si tú te acuerdas, tuvieron en Estados Unidos y también en algunos países de Europa. En estos momentos, creo que es Rumania, pero puede que me equivoque, que es un país que está en plena ola. Pero ya los países que están teniendo aumentos son países que en general tienen un poco menos de población vacunada. Ahora, también sigue habiendo aumentos, por ejemplo, en China en estos momentos también están aumentando los casos. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo en el mundo es un poco lo que se había planteado que iba a ocurrir. Hay una ola grande, una segunda ola que puede ser más grande y ahora ya estamos en estas olas posteriores que en la medida en que vayamos completando la vacunación de todo el mundo, debería ir espaciándose hasta llegar a una enfermedad endémica. Es decir, este COVID-19 llegó para quedarse como enfermedad endémica y muy probablemente llegaremos a una vacunación anual, muy probablemente, una vez que se terminen los estudios para saber cuánto realmente dura la inmunidad, lo podremos decir, pero efectivamente vamos hacia allá. El punto es el siguiente, el punto es que con el cambio climático, porque todas estas cosas están concatenadas, el cambio climático, el aumento de temperatura por una parte, que hace que haya más proliferación y mejores condiciones para proliferación viral, el aumento de la movilidad en que ya uno puede estar en cualquier parte del mundo en muy pocas horas y todo este intercambio de aldea global hace que lo más probable es que vamos a tener pandemias de manera mucho más frecuente. Por lo tanto, si no aprendemos ahora y empezamos a tomar medidas globales, con contribución de todos los países, probablemente a un fondo para preparación y respuesta rápida, vamos a estar viviendo esta situación cada cierto número de años. Sí. Entonces, muy importante también que la comunidad internacional tome acción de verdad, no promesas que vamos a entregar 100.000 vacunas en 2 años más, sino que de verdad, porque esta es una amenaza global también. A ver, te quiero hacer una pregunta que la voy a formular de la siguiente manera. Las vacunas son voluntarias en Chile. Y hay en montones de países del mundo hay grupos importantes dentro de varios países que se niegan a ponerse vacuna. Nosotros tenemos grupos, pero son muy chicos, pequeños. ¿Qué tanto el que haya grupos relativamente importantes de gente que no se vacuna puede poner en riesgo todo el proceso vacunatorio? Bueno, sin duda que el riesgo se produce primero en el país y el riesgo se produce para los países con los cuales esos países en que no hay vacunación o que hay grupos muy importantes que no se vacunan, no lo están haciendo. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo prácticamente todos los países, incluyendo Chile? Se está pidiendo acreditación de vacunación para poder ir a algunos lugares. Por ejemplo, para ir a restaurantes, por ejemplo, para viajar e incluso en algunos países para, por ejemplo, sacar pasaporte, carnet de identidad, es decir, por la vía
de que los trámites que las personas tienen que hacer requieran que tenga la vacuna, se está logrando vacunar a grupos de población que son claramente renuentes a vacunarse. Afortunadamente en Chile tenemos una historia de más de 50 años, 70 años de salud pública y por lo tanto es muy poco la cantidad de personas que no se vacunan. Pero no basta con eso, para que se acabe esto en el mundo tenemos que tener lo mismo, la misma vacunación globalmente. Entonces, efectivamente, como tú dices, Fernando, el tema de que haya grupos importantes que no se vacunen no solamente los pone en riesgo a ellos, sino que pone en riesgo a todo el resto de las personas alrededor. Janet, tú no sé si has estado mirando los programas de los distintos candidatos presidenciales respecto del tema de salud pública, me imagino que sí. Sí. En el particular caso de la pandemia y en general de todas las cosas que tienen que ver con eso, los procesos vacunatorios, la producción de vacunas, ¿has visto tú algo que te haya llamado la atención, ya sea porque es una buena idea o porque, bueno, algún candidato probablemente no ha hablado, no ha tenido input en materia de salud pública? Lo que yo he visto en los programas, Fernando, es que todos ellos hacen referencia al tema de la pandemia, solo que el énfasis es un poquito distinto. Yo diría que algunos programas básicamente ponen el énfasis más bien en la recuperación de las atenciones que no están hechas. Sin embargo, bueno, yo en particular el que más he mirado, porque el que más se parece a la candidata en la cual yo coordiné la parte de salud, que era Paula Narváez, es el programa de Gabriel Boric. Y ese programa define dos ámbitos. Define por una parte un programa de rápidamente reparación de todas aquellas atenciones que se perdieron, incluyendo con un foco muy importante en salud mental, pero también plantea, y eso me parece interesante, plantea el recuperar la producción de vacunas en Chile. Ahora, para recuperar la producción de vacunas en Chile no basta con hacer una planta maquiladora, como he hablado tantas veces, sino que se requiere formar masa crítica y se requiere una inversión en investigación y desarrollo importante. De los programas que yo he visto, el único que hace mención de manera clara es el programa del candidato Boric, digamos. El de la candidata Proboste aún no lo he mirado en detalle porque fue recién publicado, y los otros programas lo que tienen es un énfasis más bien en recuperar las atenciones perdidas, más que en el tema de promover las condiciones para que no hayan otras pandemias, que entre otras cosas tiene que ver con todas las acciones frente al cambio climático, en particular en Chile, que va a ser uno de los países más afectados en el mundo. Sí, por último, sí, yo he visto algunas personas que han hablado de esto, vi a José Antonio Kast que habló de la posibilidad de producir nuevas vacunas, de generar eso. Lo mismo creo que dijo en su momento Jasna Proboste, que se lo preguntaron también en algún momento dado. Pero yo te pregunto básicamente por la asociación que hay entre la política, digamos, de país y la condición planetaria, digamos, porque no es algo que uno, claro, no es algo que uno pueda hacer solo desde Chile. Solo. Claro. No, sin duda. O sea, y para eso hay que creer y tener capacidad de interlocutar con el resto del planeta, digamos. O sea, sin duda que uno de los temas que ha faltado en esta pandemia en particular es que lo que uno ha visto es que los mecanismos de gobernanza global, como por ejemplo las Naciones Unidas, como por ejemplo la OMS, que tiene el ámbito de salud como el ente global, son mecanismos de gobernanza que no están funcionando. ¿Y por qué no están funcionando? Porque finalmente cada país hace un poco lo que quiere, y los países que por ejemplo producen vacunas se salvan ellos primero. Los países, entra en juego toda esta maraña también que tiene que ver con las farmacéuticas y con los ingresos
por droga, etcétera. Entonces, por eso que en este reporte que el que yo te explicaba, el gran llamado es a armar o rearmar el sistema de gobernanza global, porque sin un sistema de gobernanza global adecuado y sin que los países efectivamente sean parte de ese sistema, es imposible avanzar. Llamamos a generar los mecanismos a través de una cumbre global de jefes de Estado a que hayan compromisos específicos que tengan seguimiento, a aumentar la contribución de los países específicamente destinada a prevención de pandemia, a fortalecer la OMS, que se ha visto grandemente debilitada en esta pandemia, entre otras cosas por algunos errores específicos que ha cometido la organización, y también estamos haciendo un llamado a que esta respuesta tiene que ser una respuesta equitativa, porque tal como dije cuando partimos, la primera parte de la pandemia lo que mostró es la incapacidad global de hacerse cargo rápidamente, pero lo que estamos viendo ahora, que en la segunda parte de la pandemia, es la inequidad brutal en acceso a medicamentos, a vacunas, a hospitalización, etcétera, 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 dependiendo de cuánto tienen de ingreso los países. Y lo otro que estamos viendo, que es también bien brutal, es que en muchos países se está utilizando la pandemia de manera política y no se está dando voz a los ciudadanos. Hay un tema de comunicación de riesgo que ha sido como una epidemia en sí misma, de una comunicación de riesgo muchas veces muy utilizada por los gobiernos. Este es un tema sanitario fundamentalmente y por lo tanto estamos llamando a todos los gobernantes de los países que por fin atinen, por decirlo como hablan los jóvenes, y hagamos de verdad un esfuerzo global para que esta situación no vuelva a repetirse. Janet, más del 5% del PIB mundial se perdió. Janet, finalmente, ¿cómo se puede acceder al informe que has hecho mención ya 2 veces que acaba de salir? ¿Hay un link, una dirección para eso? Mañana sale, todavía esto es como una primicia, en realidad yo estoy como destruyendo el embargo, pero como estamos acá a las 9 de la mañana CET, que es Central Time de Berlín, es decir, en unas 4 horas más, el informe está vivo. Yo puedo mandar el link, no me lo sé de memoria, pero te lo puedo mandar, Fernando, si es de tu interés. Ya, mándamelo, mándamelo y yo lo pongo mañana en el programa. Muchas gracias. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias, Janet, que te vaya muy bien. Ya pues, que esté muy bien.